Muy buenas tardes, iglesia querida. Que el Señor bendiga a todo su pueblo una vez más en este día bien especial, nuevamente un super jueves, podríamos llamarle así, porque hemos tenido varias noticias bien relevantes, y no solamente hoy, sino que ayer y toda la semana. Pero aquí estamos en pie por la gracia del Señor, sostenido en que el Señor tiene el dominio de este mundo. El Señor tiene el dominio de todas las cosas, y por eso que podemos tener paz, por eso que podemos tener esperanza y traerle una palabra de esperanza también a usted. Mire, este super jueves nos ha traído noticias, por un lado, buenas también, como decía el jueves pasado, porque es el día jueves donde comienzan ya a entregarse estos segundos retiros de la AFP, que a más de alguien le van a venir bien, punto aparte si estamos de acuerdo con eso o no, punto aparte. Y también está el reparto también hoy día, me parece, del famoso bono COVID, creo que se llama, bono COVID Navidad, que también podrá ser una buena bendición para más de alguno. Y también como una buena noticia tendremos que citar que ayer se ha aprobado en Chile la vacuna de Pfizer, en este caso para nosotros, aprobada por el ISP de Chile, que, bueno, de alguna manera u otra da esperanza de que esta pandemia de alguna manera pueda controlarse en algún futuro, ojalá cercano, ¿cierto? Pero junto con estas buenas noticias siempre están también las noticias malas, las noticias también un poquito difíciles de asimilar. Y entre todo esto estamos viendo el tema de cómo se va a aplicar la vacuna, cuándo se va a aplicar, las connotaciones que tiene todo este tema, las consecuencias que pudiera traer y las consecuencias también que pudiera traer en no ponerse la vacuna. Son cosas que están ahí en la palestra, en todos los comentarios de la televisión, y que seguramente también estarán en nuestros hogares, en nuestros medios. También nos toca esto, y como ciudadanos, como seres que estamos pisando este planeta, tenemos también que hacernos parte de estas cosas. Así que, bueno, todo esto nos complica el panorama, hermanos amados, como ciudadanos, como personas naturales, como Iglesia de Jesucristo, y también el tema de que todavía Santiago se encuentra en la fase 2 y que Chile entero, por lo menos la mayoría de las comunas está en fase 2, y no algunos en fase 3. Me parece que hoy día han tenido buena noticia, y no estoy segura si algunos todavía en cuarentena, no tengo bien ese dato. Pero ya a puertas de Navidad, eso para nosotros no es una muy buena noticia. El panorama que se nos ha pintado también para enero, para febrero, no es una buena noticia. Y por otro lado, los contagios han ido en aumento, cuando se suponía que con calor tendrían que haber disminuido. De manera, hermanos amados, que estamos ante un escenario, yo diría, bastante negro, bastante incierto. Pensando en todo esto, he querido traer esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, como siempre, clamando al Señor por algo para poder entregarles. El Señor me ha dado esta palabra, y es lo que voy a compartir con ustedes en esta hora. Y para ello voy a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, los primeros versículos. Voy a leer del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, es decir, en el templo, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Amén. Lectura de la palabra del Señor. Iglesia querida, yo creo que este pasaje es bastante conocido por la mayoría de los cristianos. Josafat es uno de los reyes piadosos de Judá, que reinó entre el año 870, al 850 antes de Cristo, entre esos años aproximadamente. Y este rey, aunque no logró una integridad absoluta, podríamos decir, sí hizo varias cosas buenas en Judá y en Jerusalén en su reino. Impulsó un programa de educación religiosa por todas las ciudades de Judá. Se preocupó de que la gente conociera la ley del Señor. Los instruyó en la ley, cosa que seguramente habían abandonado y muchos no conocían algo tan bueno como instruirlos en la palabra de Dios. Intentó quitar todos los altares paganos que habían esparcido por el reino. No lo logró del todo, pero lo intentó. Procuró conducir al pueblo en justicia, en rectitud y en el temor a Dios. Consiguió varias victorias militares, estableció la paz en su reino y Dios le concedió un reino próspero y victorioso. Pero eso no lo eximió de que al cabo de los años vinieran contra él pueblos de la Transjordania y del Negev. Estos que son mencionados acá como Moab, Amón y los del monte de Seir o Edom. Es decir, pese a todo lo bueno que hizo y a lo victorioso que fue, no se salvó del ataque de los enemigos. Posiblemente estos enemigos mencionados aquí aparecen de improviso, en un mal momento, por lo que leemos aquí en el relato. Y lo peor, que eran una gran multitud, por lo visto, mucho más que lo que ellos pudieran enfrentar. Así que Josafat se afligió, dice la palabra del Señor, se atemorizó
y se humilló ante el Señor y convocó a todo Judá a ayunar, a clamar a Dios, y él se fue al templo a orar al Señor. Y la oración está aquí en los versículos del 6 al 11, como hemos leído. Y él remata la oración con estas palabras: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ese es el versículo 12, donde voy a poner mi énfasis. Mire, el relato de este capítulo 20 es de esas historias bastante conocidas, como dije al comienzo, y generalmente es conocida por aquello que ocurre más adelante, cuando el Señor les da la victoria y ellos llegan al valle de Beraca y encuentran riquezas por doquiera y comienzan a sacar la riqueza por 3 días, dice la palabra del Señor. Beraca significa bendición. Creo que ese nombre ha sido puesto después de lo que aconteció allí. Y varias veces hemos escuchado esta palabra, por lo menos yo la he escuchado, referida a ese tema, más bien para hablar de la prosperidad, para hablar de la bendición y cosas por ese estilo. Pero a mí, hermanos queridos, me ha tocado el corazón este versículo 12, esta oración de Josafat, y especialmente lo que dice el versículo 12 digo que es donde voy a enfatizar. Este Josafat era un hombre de guerra, un hombre de victorias, un hombre importante, poderoso, de esos que uno de repente mira para arriba y mira con respeto, ¿verdad? Sin embargo, ante esta situación, aquí le vemos humillado ante el Señor, afligido, pidiendo socorro. Y ante esta actitud y ante este clamor, mira la respuesta del Señor maravillosa. Dice ahí en el versículo 15, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 17, no tendrán que pelear vosotros esta vez, solo salgan contra ellos y esperen a ver la salvación de Jehová. Porque Dios estará con ustedes. Mira tú la respuesta tremenda, gloriosa que el Señor les da. El desenlace de la historia, ustedes ya lo conocen como algo ya he mencionado, ¿cierto? Con alabanza y adoración el Señor les dio la victoria. Mira de manera milagrosa. Dios inspiró a Josafat a poner gente que entonara cánticos delante del ejército cuando iban hacia encontrarse con los enemigos, adelante colocó músicos y estos iban alabando al Señor, y mientras ellos cantaban y adoraban a Dios, lo que pasó es que allá en el lugar del encuentro, los enemigos de Judá se empezaron a matar entre ellos mismos. Por lo tanto, cuando Josafat y su ejército llega allá, los encuentran a todos muertos y encuentran toda la riqueza, todo el tesoro de guerra desparramado. Por lo tanto, ahí ellos recogen por 3 días las bendiciones que el Señor les dio, añadida a la victoria que le había dado al derrotar a sus enemigos. Así acaba este relato, pero como les dije que mi énfasis va a estar en el versículo 12, yo he titulado a esta reflexión, hermanos queridos, a ti volvemos nuestros ojos. Y para desarrollar esto, usted concordará conmigo en que hay etapas en la vida de nosotros en que nos sentimos con todo el vigor de la juventud, o por lo menos de la edad media, me refiero a la edad adulta de uno, donde hay fuerza para muchas cosas. Podemos trabajar todo un día y no nos fatigamos, podemos recorrer largas distancias y no nos cansamos. Podemos hacer grandes esfuerzos
y no nos sentimos agotados. Podemos trasnochar y quedamos como si nada hubiera pasado. Yo recuerdo mis tiempos de juventud cuando me iba con mis nietos a pasear y subía el Cerro San Cristóbal y subía el Cerro Santa Lucía y íbamos por la escalerita y llegamos hasta la cumbre y no recuerdo haber tenido alguna complicación. Ahora no me mande a hacer eso porque seguro que no llego a la primera parte. Entonces uno tiene esa vitalidad en cierto tiempo de la vida, ¿cierto? Pero llegan de pronto los años, por hermanos amados, en que ya no tenemos el mismo vigor, no tenemos la misma fuerza, no tenemos las mismas capacidades. Y eso mismo ocurre en el área espiritual. Hay periodos en la vida en que tenemos toda la capacidad para lidiar con cuantos enemigos nos aparezcan. Aunque a veces las pruebas vienen y van, de alguna manera nos sobreponemos a ellas y somos capaces de seguir adelante sin problemas. Es como que en ese tiempo hay más valentía, hay más fe, hay más ánimo, hay más fuerzas para seguir confiando. Pero de pronto también, hermanos amados, llegan esos tiempos difíciles, esos días difíciles, ¿cierto? Esos momentos en que no nos sentimos capaces de enfrentar nada. Y las pruebas nos sobrepasan y nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y nos afligimos en extremo porque nos damos cuenta de que no podemos con ello. Quizás Josafat se encontró en un momento así cuando aparecieron estos enemigos, en un mal momento, sin fuerzas para enfrentarlos. Él dijo, tan grande multitud contra nosotros, ¿qué haremos? En otros momentos él había sido ese hombre victorioso, ese hombre tremendo, ese hombre de respeto, que quizás la gente lo miraba para arriba, lo admiraba. Pero ahora mira, ante esto, humillado, clamando misericordia, clamando socorro al Señor. Como nos hemos sentido nosotros quizás muchas veces, ante un gran problema, ante una gran tentación, ante una gran aflicción o cualquier tipo de enemigo de esos que nos aparecen de repente en el peor momento. Cuando ocurre eso, hermanos amados, no nos queda otra cosa que humillarnos ante el Señor y decir como Josafat, no sabemos qué hacer, Señor, y a ti volvemos nuestros ojos. Volver los ojos al Señor significa no solo pedir socorro a Dios, también significa volver el corazón a Dios, ese corazón que no siempre está alineado con el Señor, no siempre está en la perfecta voluntad del Señor. Generalmente cuando las cosas son controlables por nosotros, cuando los problemas los podemos controlar, no nos preocupamos tanto por estar tan bien con el Señor, porque nuestro corazón esté alineado con el Señor, porque vemos que todavía tenemos la capacidad de solventar las cosas, de arreglarnos las cosas solitos. Por lo tanto, no hay mayor preocupación por eso. Es decir, confiamos en Dios, clamamos al Señor, alabamos a Dios, servimos a Dios, pero todo lo hacemos protocolarmente, religiosamente. Miramos a Dios, pero también estamos mirando otras cosas. También miramos nuestras entretenciones, nuestras comodidades, miramos también nuestros recursos, miramos también pasarlo bien, ¿cierto? Vivir la vida, en fin. Sin embargo, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando las cosas se nos van de las manos, cuando no le vemos solución, cuando nuestros recursos ya no funcionan, cuando sentimos que no podemos controlar lo que antes controlábamos, cuando no vemos salida, hermanos amados, no tenemos otra opción que volver los ojos al Señor y mirarlo solo a Él. En esas instancias, todo lo demás pasa a segundo plano. Nuestras entretenciones, lo que nos estaba a lo mejor ocupando la vida,
todo eso queda de lado. Mire, cuando uno está en esas aflicciones tremendas, solo quiere orar, solo quiere leer la Biblia. No tiene ni hambre, pues, hermanos queridos. ¿Cierto que es así? Mucha gente cuando entramos en esta cuarentena y la aflicción nos invadió el corazón, yo escuchaba gente que decía, nunca había orado tanto, nunca había leído la Biblia tanto como ahora. Porque pasa así, pues, hermanos. Mientras tenemos fuerzas, no parece tan necesario volver los ojos al Señor. Pero cuando nos amenaza una gran multitud, entonces solo Dios nos puede socorrer. Como socorrió a Israel cuando iban arrancando de Faraón y de pronto se encuentran frente al Mar Rojo, atrapados por allá y por acá. Pero pidieron socorro al cielo y Dios escuchó ese clamor y Dios los socorrió abriendo el mar milagrosamente, como vemos allí en Éxodo 14. Como socorrió también a Josué y a la gente de Gabaón frente a los amorreos. Dios envió, dice el relato, allí en Josué 10, del 11 al 13, envió granizos gigantes que cayeron sobre los amorreos y por otro lado detuvo el día en este pasaje tan conocido que hemos leído otras veces, ¿cierto? También como Dios socorrió a Barak y Débora frente a Sísara. Dice ahí el relato, en Jueces también, en Jueces 5, que Dios envió a los ángeles a pelear contra el enemigo. Hay ahí un versículo, el 5:20, que nos da a entender eso. O sea, Dios hizo el milagro para socorrerlos. Y aquí en lo que hemos leído, les dice que Él pelearía por ellos, ya que ellos no tenían fuerzas. Así dijo Josafat, en nosotros no hay fuerza. Y por medio de la alabanza y la adoración, Dios hizo el milagro. Solo cuando cantaban, cuando tocaron ellos, el enemigo se empezó a matar entre sí, se confundieron. Mira cómo Dios obra cuando la gente lo mira a Él, cuando vuelve los ojos a Él, cuando pide socorro a Dios. Siempre que las pruebas nos sobrepasen, podemos confiar en que Dios pelea por nosotros. Iglesia amada, esa gran multitud que vino contra Josafat y Judá puede ser para nosotros hoy día ese gran problema que te está agobiando. Que no le ves solución por ningún lado, que no le ves salida. Puede ser ese asunto difícil al cual te estás enfrentando y lo sientes como esa gran multitud que viene contra ti y que tú ya no tienes fuerzas. Y también, hermanos amados, esa gran multitud puede ser esta pandemia que yo siento que está excediendo también nuestras fuerzas, que nos amenaza con rebrotar y colapsar los centros asistenciales, como han dicho algunos, en enero, a lo mejor o en febrero, como lo está haciendo en Estados Unidos, como lo está haciendo en Europa, que no nos permite congregarnos, no sé hasta cuándo, y que nos tiene con un ritmo de vida totalmente restringido y saboteado. Y con una incertidumbre, hermanos amados, nunca vista de lo que será nuestro futuro y de lo que será el futuro de nuestros hijos. Y nos amenaza con el colapso mundial de la economía. ¿Y qué decir de la incertidumbre que tenemos frente a esta vacuna? Yo creo que la gran pregunta ahora es de todos, ¿debemos vacunarnos o no? Mira, hermanos amados, aparte de que esto es una disciplina del Señor, como decíamos en algunas reflexiones anteriores, esta es una pestilencia, es una plaga maldita que nos ha afligido como pueblo de Dios. Cuando Josafat ora a Dios, aquí en esta oración que hace aquí en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, ocupa las mismas palabras que Salomón dijo ante el Señor cuando dedicó el templo, allí en
el libro primero de Reyes, capítulo 8, del versículo 37 al 40, está esa oración de Salomón. Y lo que dice Josafat acá, tomándose de las palabras de Salomón, es: y si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos ante ti y clamaremos a causa de nuestra aflicción, y tú nos oirás y nos salvarás. Amados hermanos, esto mismo es lo que debemos hacer nosotros hoy. Clamar al Señor con fe de que seremos oídos y esperar la salvación que Dios hará, como dice el versículo 17. Mira ahí por medio del profeta Hazael, que es el que les habla acá al pueblo, Dios les pide dos cosas. Le dice: salgan y quédense quietos. Parece una contradicción, pero ambas cosas debían hacer. ¿Qué significaba salgan? Significaba den el paso de fe, es decir, vuélvanse al Señor. Y luego, ¿qué significaba? Quédense quietos. No peleen ustedes, sino que esperen lo que Dios va a hacer por ustedes, porque Dios peleará por ustedes. Eso es lo que también debemos hacer nosotros. Iglesia querida, es el momento, es la hora de volver nuestros ojos al Señor, igual que Judá, igual que Josafat, porque en las circunstancias en que estamos, así como vemos el panorama en Chile, en el mundo, solo Dios nos puede socorrer, solo Dios nos puede dar una salida. Nos encontramos como en un callejón sin salida, hermanos queridos. Mira, sin entrar en especulaciones, nos damos cuenta que detrás de este virus hay manos negras. Están manejando al mundo, la economía del mundo, el destino del mundo. Y seguramente tienen propósitos bien específicos, como ya los cristianos sabemos y suponemos, ¿cierto? Mira que justo los brotes se dan en los países con mejor economía, y cuando alguno va saliendo, le viene un rebrote, y da la casualidad que Wuhan, el lugar donde empezó el contagio, ahora está viviendo la vida normal, pudieron controlarlos, y varias cosas raras que hay por ahí. Pero también es un hecho que el virus está, pues, hermanos queridos, y ataca a nuestros cuerpos como cualquier mortal, ¿cierto? Y a veces lo ataca bien fuertecito y con consecuencias funestas en algunos casos, como ha pasado entre los cristianos. No hemos estado exentos de eso. Entonces, por un lado, vemos el asunto sospechoso, pero por otro lado, vemos que el virus está, es un contagio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entremos todos en cuarentena y así nos cuidamos, pero la economía del mundo colapsa y el comercio colapsa y la gente no puede valerse más de sus negocios. Nos damos de héroes de la fe y no respetamos ninguna regla y después tenemos que lamentar las consecuencias. ¿Qué podemos hacer, hermanos amados? Estas son las cosas, hermanos queridos, que nos sobrepasan, que nos pillan cansados, como aconteció con Josafat, y que nos deben llevar a una sola cosa, y es a volver los ojos al Señor. En lugar de perder la fe, en lugar de confundirnos, en lugar de dar un paso al costado, como muchos cristianos han hecho en este tiempo, lo que debemos hacer es afirmar más nuestra vista en el Señor y volvernos a Dios. Hermanos queridos, la historia de la humanidad está escribiendo sus últimas páginas. Las noticias nos están hablando claramente, todos los días,
a cada rato, por todos lados, que todo se está perfilando para prontamente el establecimiento del nuevo orden mundial, como se le llama. La plataforma para el gobernante mundial del último tiempo, que nosotros reconocemos como el anticristo, está prácticamente lista. Y esta pandemia, junto con esta vacuna, son parte de los ensayos finales. No son cosas definitivas, creo yo, pero sí son uno de los ensayos finales que está aparejando las cosas para lo que vendrá. Por lo tanto, iglesia amada, es el momento de volver nuestros ojos al Señor y mirar para arriba, sin temor, sin miedo, sin confusión, porque cuando hay gente que escucha hablar del que estamos en el último tiempo, se pone a tiritar. No, nuestra actitud debe ser volver los ojos al Señor y descansar en Él, porque Él tiene el control de este mundo. Parece que el diablo está reinando, pero quien reina realmente es Dios. Él controla todas las cosas, Él permite que esto acontezca por las razones que los cristianos conocemos, si conocemos la Biblia, ¿cierto? Pero Dios tiene el control. Debemos entonces tener esperanza, hermanos amados. Y como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, como conclusión, querida iglesia, ante este escenario incierto, ante los grandes problemas de la vida, ante las situaciones que nos afligen y que no sabemos qué hacer frente a ello, ante esas cargas pesadas que nos llegan de repente y nos encuentran sin fuerzas, ¿qué debemos hacer? Como Josafat, volver los ojos al Señor. Cada vez que alguien volvió los ojos al Señor, todas esas veces Dios acudió en su socorro. Y es lo que nosotros ahora también declaramos. Volvamos los ojos al Señor y sin duda que vamos a encontrar socorro en el Señor Jesucristo. Hermanos queridos, esa ha sido la reflexión para este día, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y para el panorama que se nos viene. No sé si esta sea la última oportunidad que tenga de compartir con ustedes como hoy día, porque la próxima semana estaremos en Navidad y tendremos un programa especial con nuestra iglesia. Y el jueves subsiguiente estaremos terminando el año y también tendremos un programa especial con nuestra iglesia. Pero por lo que sea, yo deseo la bendición del Señor sobre su vida. Deseo que esta Navidad y estas fiestas los lleven a buscar más de corazón al Señor y a descansar en Él, sea cual sea su situación, sea cual sea la situación del mundo. Que Dios le bendiga, felices fiestas de antemano para todos, y voy a dejarles con un precioso himno que grabáramos hace poquito como un cover hicimos con mi esposo y con mi hermana Magali, que seguramente usted ya lo ha escuchado, pero que viene tan bien con lo que en esta hora le he compartido. Feliz Navidad para todos. Volveré mis ojos, oh Señor, para encontrar ayuda. ¿De quién sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción? En sombras o en luz, envuelto en la quietud, si oro me sustenta. En paz o en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano
Riquezas y poder, fama y celebridad rasguñaban mis manos, tratando de alcanzar lo que podría lograr como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano